Dios le bendiga. Nuevamente el pastor Ricardo Torres desde la intimidad de su escritorio desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo. Bendiciones a todos, amados hermanos, siervos del Señor. Una vez más quisiera compartir el rema, la espiga para esta hora, para este momento, para tu vida, hermano, deseando que a la hora que veas este video, estés gozando de buena salud en Cristo Jesús. No importa si estás viviendo días difíciles o buenos, pero yo quiero compartir un rema que tú sabes que he estado disertando pequeños espigas del libro de Job. Capítulo 6 dice en el versículo 7: las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. Cuando Dios nos lleva a través de la escuela de Él, la escuela del Espíritu Santo, los planes para pulirnos el Señor, para sacar lo mejor de los momentos que nosotros le llamamos crisis, las que le llamamos pruebas, le podemos llamar tentaciones, como tú le quieras llamar, algo que pudiste haber pasado. Aquí tú sabes que Job ya está viviendo momentos difíciles donde toda su reputación, su dignidad, su estado familiar, todo había llegado a la quiebra. Y hay veces nosotros podemos llegar a tocar fondo, porque Dios nos quiere llevar por una escuela. Y las cosas que Dios tiene preparados para pulirnos puede ser que sean difíciles. Difíciles los métodos que use Dios para poder meternos en hornos, como aquellos 3 amigos de Daniel que los metieron en el horno 7 veces calentado, pero que dicen que el fuego, cuando los lanzaron ahí, no quemó nada de ellos, ni siquiera sacaron olor a humo, ni siquiera sus vestidos no tenían olor a humo ni a fuego. Y hay veces cuando nosotros ya Dios nos ha llevado a su escuela y vemos que el método que ha escogido Dios para pulirnos puede llevarte a un hospital, el Señor puede llevarte a una cárcel, puede llevarte al quiebre de tu hogar, puede ser que una traición, una infidelidad, muchas cosas pueden suceder, porque mucha gente dice: yo creo que si a mí me llegara a pasar tal cosa, yo no creo que pueda resistirla, yo no creo que pueda vivirla. Pero como es Dios mismo el que escoge las escuelas para nosotros, es el que se encarga, y nada más, como lo hizo con su Hijo Jesús, que subiendo de las aguas del bautismo y que se le habían abierto los cielos y había venido la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y que viene el Espíritu Santo y lo lleva inmediatamente al desierto a ser tentado. Nadie está pidiendo: Señor, si me vas a tratar, trátame de esta manera. No podemos hacer eso nosotros.
porque el que conoce lo que nos va a ayudar para madurar, para crecer, para tener carácter, es Dios, no nosotros. Nosotros creemos que tenemos la madurez para afrontar ciertas cosas y hay veces nos quedamos niños porque en verdad no sabíamos cuántos varones y hembras conocí yo que se veían muy valorosos, y que podían enfrentar a cualquier Goliat. Sin embargo, venían pequeñeces a sus vidas, circunstancias que uno le llega a llamar cosas insignificantes. Claudicaron. Hay gente que se va de la iglesia porque no la saludan, o porque hoy no le dijeron cómo está, hermana, o porque el pastor no le llamó por teléfono, o porque no fue dicho su nombre en alguna vez como dándole crédito por algo que hicieron. Y entonces cuando nosotros miramos que el siervo Job lo están llevando y lo están atravesando por la escuela, que Dios decidió quitarle la protección, quitarle el vallado para que fuera a Satanás y lo zarandeara, como cuando le dijo el Señor Jesús a Pedro, le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y he rogado nada más para que no falte tu fe. Pero hay veces Dios, si es posible, va a quitar su vallado y va a permitir que el enemigo venga con todo y nos dé una buena zarandeada. Pero después, como le dijo el Señor a Pedro, después de la zarandeada, después que aún había negado al Señor, después que había dicho que no lo conocía, después al primero que fue a buscar al Señor después de la resurrección, al primero le dice a María Magdalena, ve y dile a Pedro. Uno dirá, el último que hubiera ido a buscar al Señor era Pedro, porque él es el que lo había negado. Pero no es que Pedro se había vuelto un apóstata, sino que era algo que tenía que atravesar Pedro para que no estuviera teniendo esa autoconfianza que él creía. Bueno, todos te negarán, Señor, mira Juan, Felipe, Tomás, todo esto, pero yo estoy dispuesto. El Señor lo tuvo que confrontar para que él se viera en el espejo. Y a veces Dios tiene que traer circunstancias a uno cuando se la lleva muy machito espiritualmente. Y entonces le dice, te voy a llevar a una circunstancia para que veas qué tan débil eres. Tú creías que esto, como Pedro, tú creías, ¿verdad? Todos te pueden negar, Señor, todos te pueden dejar, pero yo estoy dispuesto a morir. Pero el Señor le tuvo que confrontar. Por eso es que cuando la gente confía en su carne, confía en su naturaleza, confía en su conocimiento religioso bíblico, cuando viene la hora de, como decimos nosotros, de los balazos, son los primeros que corren. Fue llegando Judas con todos para prender al Señor en el huerto y todos salieron corriendo. Entonces cuando nosotros miramos que dice aquí, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Yo creo que el hijo pródigo cuando dejó la casa y pidió su herencia, lo que menos quería comer era lo que comían los cerdos. Lo que él menos pensaba que un día iba a estar deseando comer comida de cerdos. Y a veces eso pasa con hermanos, con hermanas, con apóstoles, profetas, pastores, que Dios los ha tenido que llevar porque se han llegado a creer muy machitos, porque tienen mega church, porque tienen unas membresías de miles, porque tienen sus aviones, porque tienen sus carros, y viene Dios y si Él quiere, como Job, lo despoja de todo en un momento y los dejan desnudos. Y entonces tienen que comenzar
a enfrentar una realidad y a vivir lo que ellos no creían que nunca lo iban a vivir. Como dice aquí, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Hay veces Dios nos lleva a confrontamientos en su escuela, donde uno dice, esto es lo que yo odiaba. Y esto es lo que yo dije que jamás yo iba a soportar vivir. Yo no iba a ser capaz de vivir esta humillación. Yo no iba a ser capaz de irle a decir a alguien, ayúdeme porque necesito ahora de su ayuda. Una vez Pablo tuvo que decidir que Juan Marcos no le era útil. Se lo dijo a Bernabé, que no era útil, y lo dejaron. Pero más después tuvo que confrontarse a sí mismo Pablo cuando se quedó solo y que dijo que todos lo habían abandonado. Escribiendo una carta dijo, por favor, trae a Juan Marcos porque me es útil. Hay veces Dios te va a llevar a gente que tú nunca hubieras querido irle a pedir un favor, irle a decir, ayúdeme. Porque eran las cosas, y eso se llama orgullo. Ir a decirle a una persona que tú quizás dijiste, jamás le voy a decir a ese hermano, jamás le voy a decir a ese siervo, jamás le voy a decir a ese pastor que de verdad necesito de esa palabra que Dios le está dando. Pero Dios sabe cómo confrontar la soberbia y el orgullo. Entonces nos va a llevar como al siervo que llegó a decir, las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. ¿Cuáles serán esas cosas para ti, hermano? ¿Cuáles serán esas cosas que tú decías, yo jamás, como siervo, como sierva, como apóstol, como profeta, como pastor, yo me voy a ir a doblegar delante de alguien que es un don nadie? ¿Qué ese pastor me va a decir que me va a enseñar a mí? Eso fue lo que dijeron los religiosos de aquel ciego, que cuando le preguntaron quién te abrió los ojos, dijo Jesús. Jesús me abrió los ojos. Y lo llamaban hasta que él les dijo, bueno, ¿cuántas veces les he dicho? ¿O quieren convertirse ustedes también a él? ¿Y qué dijeron los religiosos? Tú naciste del todo en pecado porque nació ciego. Y nos quieres enseñar a nosotros. Eso es lo que ahora los que se llamaban grandes siervos, grandes apóstoles, grandes profetas, grandes pastores, pero que ahora Dios está levantando una generación de siervos que Dios los tenía escondidos y que ahora los está sacando a la luz. Dicen, yo jamás me voy a ir a doblegar delante de ese. Yo no le voy a ir a pedir trigo a José. Pues Dios va a tener que traer una hambruna y va a hacer que todos estos siervos que estaban elevados, soberbios y altivos, pues van a tener que ir a pedir porque a él le he dado ahora trigo y tú vas a estar entonces en hambruna. Entonces vas a tener que ir o te mueres de hambre. Si es que ya no te estás muriendo de hambre. Entonces, ¿dónde estás? ¿Quieres que Dios te obligue a ir? Tú sabes, ya te dije, ve, que yo tengo un José que tiene trigo, pero que no lo había dado a luz, sino que lo tenía escondido, pero que ahora lo he sacado a la luz. Dios, hace mucho tiempo yo salí de una iglesia, 21 años, jamás volví a ver el que fue mi pastor, jamás lo volví a ver, jamás me volví a encontrar con él. Pero el Señor me dijo, tú espera y no andes saliendo a buscar ni a promocionarte tú solo. Yo seré, como le dijo aquel del Apocalipsis, de la iglesia del Apocalipsis. Yo haré que ellos vengan a ti y se dobleguen ante ti y que sepan que yo te amé. Eso me dijo el Señor a mí.
porque hay muchos pastores, apóstoles, profetas, altivos y soberbios, pero que Dios los va a hacer lo que dice aquí, lo que ellos no querían, van a tener que hacerlo, porque va a venir y su trigo ya no va a servir. Su trigo de entretenimiento, su trigo de prosperidad, su trigo de que todo es solo dinero y dinero y dinero, se acabó. ¿Quieres sobrevivir? Ve donde el siervo. Ve donde José, que es el que tiene el trigo guardado para esta hambre que se aproxime para la tierra, que es de la palabra del Señor. Te habló el pastor Ricardo Torres de Ministerios Melquisedec para el mundo. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente. Amén y amén.